Volvieron llorando por otros que vieron, volvieron llorando por otros que vieron. Esperanza Si antes se pensaba en el mar como un gran lago entre continentes, el viaje demostró que los continentes eran en realidad islas en mitad de un gran océano. Y esto provocó una enorme conmoción en la historia de la humanidad, en la forma de vernos. Nunca más fuimos los mismos. En el contexto del quinto centenario del viaje de circunnavegación, hemos podido desarrollar nuevas investigaciones en torno al proceso de expansión europea, en archivos españoles, portugueses, italianos, que tienen que ver con la construcción del mundo moderno. Efectivamente, a fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI, la concepción del mundo, no solo en lo geográfico, sino también en lo económico, en lo social, lo ideológico, lo religioso, cambió drásticamente. Fueron 30 años, entre 1490 y 1520, que cambiaron el mundo. Ahora hemos podido revisar científicamente, con prolijidad y detenimiento, cruzando la información que nos ofrecen miles de documentos en más de 30 archivos, usando las técnicas más sofisticadas, una enorme cantidad de datos sobre el periodo, correlacionando variables, indicativos, personajes, iniciativas, cuentas, derroteros, crónicas, descripciones, memorias e informes, hasta comenzar a entender el tupido tapiz de hechos y sucesos interrelacionados en el corto pero intrincado proceso de la construcción de lo que entendemos por modernidad. Veamos un ejemplo. Ahora estamos en condiciones de conocer la gran carrera iniciada en el Atlántico en la segunda mitad del siglo XV y especialmente en las costas africanas, por navegantes ibéricos, algarbios, lipoetas, andaluces, gallegos, cántabros, vascos y también italianos, genoveses, napolitanos, florentinos, venecianos o griegos, por ejemplo de Rodas o del Egeo en general, para llegar a la India, la carrera para llegar a la India y sobre todo al país de las especias o las islas de las especerías, como le decían, descendiendo por el Atlántico, primero la costa de África y luego la de América del Sur. Sobre todo, a raíz de otro hecho con el que poco se ha relacionado este proceso, la conquista de Constantinopla por el sultán turco y la ruptura de la centenaria Ruta de la Seda en 1453. Autores como Fernán Brodel, Guillermo Céspedes del Castillo, Vitorino Magallanes Godiño, Antonio García Vaquero, Eufemio Lorenzo, Enriqueta Vila, Antonio Miguel Bernal, entre otros, han elaborado un escenario teórico formidable, desde el cual podemos levantar ahora esta nueva estructura que soporta una enorme cantidad de información, configurando un proceso del cual resultó la construcción de un mundo nuevo en el que un océano de negocios constituyó su medio de desarrollo. En 1492, el proyecto africano, fundamentalmente portugués, de alcanzar las especierías, se unió el proyecto castellano de llegar a ellas por la ruta de Occidente, según la propuesta colombina.
a los éxitos portugueses en esta gran carrera, llamada da India, siguió la propuesta del rey Fernando por adelantarlos en el convencimiento de que en esas islas se hallaba la gran riqueza del mundo. Un solo navío con especias que llegara a los puertos europeos significaba un porcentaje formidable de la renta de un reino. Grandes familias de comerciantes italianos, muchos de ellos judíos, que habían perdido sus oportunidades de negocio con el fin de la ruta de Oriente, y sus socios, judeoconversos en buena parte también, en los puertos atlánticos de Lisboa y Sevilla, y Portimao, Lagos, Tavira, y de las costas de Huelva y Cádiz, vieron ahora abrirse para ellos un nuevo horizonte participando y financiando esta gran carrera hacia el sur y el oeste. Não tragais o que é defeso, porque quem trai o vedado anda sempre aventurado a ser avexado e preso. Verei-vos andar aceso, ora em cuidados secretos, ora com borzeguis pretos. Cuando negocio y política se dieron la mano, en la financiación de la construcción de la gran Europa de las monarquías, Francia, Castilla y Aragón, Inglaterra, Holanda, el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba surgiendo entonces de las fuentes del Renacimiento a inicios del siglo XVI, la búsqueda de estas fuentes de riqueza que la sostuvieron se volvió consustancial con su propia existencia. Es entonces, justo entonces, entre 1516 y 1520, cuando un joven, Carlos de Gante, que había heredado un fabuloso patrimonio puesto en peligro por avariciosos vecinos y por otros pretendientes, diseñó, de la mano de sus gestores de dinero, sus hombres de empresa, comerciantes, financistas, banqueros, contables, dirigidos y encabezados por su agente de confianza, que se llamaba Cristóbal de Haro, empezaron, como decía, a diseñar un gran plan, un gran proyecto imperial basado en la construcción de un mundo nuevo, un vasto océano de negocios que les permitiría establecerse y consolidarse como señor y rector de la nueva cristiandad, y en el cual las especies constituían el motor principal. Se aunaron así las más avanzadas técnicas de navegación que entonces se conocían, las cartas náuticas más precisas, o nuevos instrumentos muy perfeccionados para calcular la posición, nuevos tipos de buques como la carabela o las grandes naos. Todo esto se unió con una generación de marinos muy bien formados en la tradición iniciada por las escuelas de navegación de Castilla y Portugal, y también por la experiencia de los marinos de los puertos del Cantábrico o del litoral andaluz y del Atlántico desde Finisterra a Sagres. De modo que con todo ello fue posible dar inicio a la gran aventura marítima de alcanzar Oriente por el sur y luego por Occidente. Y surgen ahora muchas preguntas. ¿Cómo se logró esta gran transformación? ¿O cuáles fueron las ideas fuerza, las piezas, la materialización, los actores y gestores de este gran proyecto imperial? ¿Cuáles serían las rutas? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Siguiendo qué derroteros? ¿Había prevista una guerra con Portugal por este filón de riquezas? Ciencia y negocio se dieron la mano y un gran proyecto imperial pudo plantearse en la corte de Carlos V. El mundo cambió en apenas 30 años, ya lo dijimos. Nuevas investigaciones abren nuevas perspectivas de estudio en torno a este apasionante tema
que significó un cambio radical en la concepción del mundo conocido hasta entonces por Occidente y desde luego dio inicio a la primera globalización. La Tierra dejó de ser tal para comenzar a ser un planeta océano. Como ya hemos comentado, el mundo medieval estaba caracterizado por ser cerrado y seguramente circunscrito a un territorio pequeño. El mundo moderno, sin embargo, se abrió enseguida a través del mar y a través de las navegaciones a un mundo mucho más ancho. Quedaban todavía grandes resabios de la medievalidad. Las ciudades, por ejemplo, eran una de ellas. Medievales también era la ciudad que le dio la despedida, la Sevilla de 1519, y también aquella que les abrió el mar, la Sanlúcar de ese mismo año, con una larga trayectoria en expediciones al Atlántico y a las costas de África. El conjunto de todos ellos y la decidida intención de conectar el mundo hizo que a la vuelta de esas navegaciones todos se habían transformado, sin lugar a dudas, en modernos. El estrecho, el largo estrecho, el estrecho abierto al Pacífico, y allí estaba el ansiado paso. Más allá se abría el océano, el inmenso, largo, casi eterno océano que por primera vez se navegaba. La gran transformación del viejo tiempo al nuevo, de comerciantes a financistas, de marineros a navegantes, de astrónomos a cosmógrafos, de aventureros a hombres de empresa, de siervos sometidos a capitanes de honra, fama y riquezas. Por tanto, y como vemos, entender cómo los fenómenos de globalización y de alto desarrollo tecnológico en los que situamos los orígenes de la modernidad han construido el mundo tal y como lo conocemos hoy. En lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural y por supuesto incluyendo lo biológico y lo epidemiológico. Un mundo, el nuestro, en el que no caben sorpresas, sino que éstas son productos de la ignorancia y del desconocimiento de la naturaleza biológica de este planeta, del desconocimiento de la naturaleza humana y social, de su historia y de su evolución. Magallanes, Elcano o Pigafetta fueron los que primero lo enseñaron, pero otros muchos que vinieron después lo hicieron tal cual es hoy. Esta no es la historia de una persona, de unas personas, ni siquiera de una generación. Esta es la historia de la humanidad.